Uno, grabando. Bueno, seguiremos con la siguiente ronda que conforma 5 preguntas, la cual se habla de aportes e influencias. Para empezar, la primera pregunta. María, ¿qué pensamiento tenía Aristóteles sobre política y psicología? Para Aristóteles, el político no estaba estudiando estos estados ideales de una manera abstracta, sino de estudiar como las ideas. En este caso, leyes, costumbres y propiedades están interconectadas en casos reales. Pero la política, el trabajo principal de sus doctrinas, es el primer acto de todo lo que le permitía sentir y percibir. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Ok, puedo proseguir. La segunda pregunta. Michelle, ¿cuáles fueron los aportes que dejó la cultura helénica para la psicología? Bueno, un aspecto fundamental para la historia de la ciencia es la formalización de un método para el conocimiento de la naturaleza, que trascendiera el dato sensorial inmediato. Y así es como se fundó la filosofía como una cosmovisión especulativa en la naturaleza y las vías para conocer. Se muestra también la dirección naturalista del pensamiento griego que produjo notables ideas, no únicamente para la psicología, sino para toda la ciencia contemporánea. Aquí se incluye la noción del materialismo de Demócrito, el cual reconoce la existencia de la psique como parte de la naturaleza y no como una sustancia diferente. La filosofía fue uno de los mayores aportes de la cultura helénica hacia la psicología. Los filósofos griegos antiguos, tales como Platón y Aristóteles, exploraron preguntas fundamentales sobre la mente, la cognición y también desarrollaron teorías sobre la naturaleza. Muy bien. ¿Qué me podría aportar Brittany? Quisiera agregar otros aportes también que dejó la cultura helénica a la psicología, tales como la medicina y la salud mental, en donde los médicos griegos, tales como Hipócrates, desarrollaron teorías sobre la salud mental y la enfermedad. Como por ejemplo, propuso que los trastornos mentales eran el resultado de desequilibrios en los humores del cuerpo. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Estas teorías han sido importantes para la psicología, ya que han proporcionado una comprensión temprana de los trastornos mentales y también han influenciado en el desarrollo de los tratamientos mismos. También quisiera agregar como aporte al drama y al teatro, ya que fueron muy importantes en esta cultura helénica, ya que exploraban temas psicológicos, tales como la emoción, la motivación y al igual que la interacción social. Estas obras fueron de mucha importancia para la psicología, ya que proporcionaron y atribuyeron una comprensión de manera temprana para la psicología social y también de las interacciones de las personas. Y por último, quisiera agregar también como aporte a la educación, ya que la educación era muy valorada en la cultura helénica. Se enfatiza también la importancia que tenía el conocimiento y la razón. Estas ideas han influido en la psicología, ya que destacan la importancia de la educación y también la instrucción en el desarrollo de la mente humana. Bien, muchas gracias. Seguiremos con la tercera pregunta. Eh, María, ¿qué fue lo que destacó del mandato de Alejandro Magno en el periodo helenista? María, ¿Aló, me escuchan? sí. Ya. Lo que puedo acotar es que Alejandro Magno
rey de Macedonia, construyó un imperio que reunió por primera vez a las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. A través de una serie de campañas militares, conquistó el mundo griego, Egipto, las ciudades fenicias del Levante, Babilonia y la meseta de Asia Central hasta el río Indo. Durante su reinado, Alejandro permitió que los pueblos conquistados mantuvieran sus dioses, su cultura y sus tradiciones, pero a su vez puso en marcha una política entre miembros de la nobleza macedonia con las élites locales de las diferentes regiones. Bianca, ¿qué me podrías decir acerca de esto? Em, lo que yo podría acotar es que al principio los diágocos y el ejército apoyaron a la designación conjunta con Alejandro y Filipo III, em, bajo la regencia de colaboradores cercanos al grupo familiar, cosa que sin embargo en los hechos de este grupo no tenían el poder, digamos, como real, y con el tiempo las aspiraciones personales de muchos de los diádocos llevaron como una guerra interna para, para el poder imperial. Además, se crearon diversos reinos de menor tamaño, como el Pérgamo de Anatolia, de Armenia y de Capadocia. En los reinos también helenísticos había ciertas reglas de sucesión precisas y el poder se alcanzaba a través como de la fuerza y parte de la imposición personal. Por eso fueron muy frecuentes los conflictos que había entre los diversos aspirantes al trono. Y durante todo el periodo, las fronteras fueron cambiando. Bien, muchas gracias. De acuerdo a todos con los aportes de sus compañeros. Sí. Sí. Que, seguimos con la cuarta pregunta, que, que dice, ¿cuáles fueron los logros de carácter intelectual en la época de la Edad Helénica? Milena, ¿qué me puedes aportar? Ok, esta es una pregunta muy importante porque un aspecto fundamental para la historia de la ciencia es la formalización de un método para el conocimiento que trascendiera del dato sensorial inmediato. Esto conllevó a la aparición de la filosofía, que como nos decía mi compañera Michi en su intervención anterior, es una cosmovisión especulativa de la naturaleza y las vías para conocerla. Los griegos aceptaban que su diferencia no es reducible con la naturaleza y buscaban, por lo tanto, solo su comprensión. Pero el conocimiento que se ofrecía mediante los sentidos no era una verdad absoluta ni la garantizaba. Además de la diversidad del mundo sensible, debe poder reducir a los principios básicos, de los cuales los objetivos de la naturaleza y sus imágenes sensoriales son pasajeras. Ok, esto hace que surja una visión nueva de enseñanza y prioriza el aprendizaje de las vías del conocimiento más que conocimientos declarados o verdades completamente absolutas. De hecho, la mayoría de los filósofos de esta época se rodeaban de discípulos y fundaban academias o grupos, y estas primeras obras que se escribían eran mayormente de intención didáctica. Por ejemplo, Sócrates utilizaba preguntas y respuestas como método de enseñanza. Platón, en cambio, fundó la academia y escribió obras en forma de diálogos, y mientras Aristóteles durante toda su vida fue un tutor de conocimientos y además impartía el método empírico como enseñanza. Todos ellos, de todos ellos tomamos la palabra pedagogía. Sin embargo, esta actividad era básicamente especulativa y en ningún caso se acudía al experimento material, sino elaboraciones. Muy Eso es bien, todo lo que puedo aportar. gracias. Gracias. ¿Están de acuerdo con su compañera todos? Sí, abarcó toda la información. Ok. Entonces seguimos con la siguiente pregunta.
que dice, ¿cómo se considera la psicología en la edad antigua? ¿Qué me podrías decir, Michelle? En cuanto a la psicología en la edad antigua, podría decir que no existe en ese entonces como cuerpo de un pensamiento separado, sino que es parte de la física como cosmovisión de la naturaleza. En los primeros periodos, la psique, nombre que se le da al alma, es concebida como un objeto natural, que fue sometida a las mismas leyes, estructuras y funciones que se observan en el resto de la naturaleza. Aquí se incluye la noción del materialismo de Demócrito, que él reconoce la existencia de la psique como parte de la naturaleza y no como una sustancia diferente. Y por supuesto, tan mortal como el cuerpo. ¿Estás de acuerdo, Farid? ¿Qué me podrías aportar? También quiero complementar que en la antigüedad la psicología no se pensó como una disciplina separada, sino que estuvo estrechamente relacionada con la filosofía y la religión. Las diferentes culturas y las diferentes culturas y épocas tenían su propia perspectiva sobre la mente y la conducta humana, pero en general se enfocaron en la meditación y en la búsqueda del equilibrio y la armonía. Eso Ok, es lo que puedo decir. ok. Muchas gracias por su participación. Gracias a los aportes de mis compañeros, se podría concluir que la cultura es un valioso legado para la psicología. A través de la filosofía, la exploración, la mente, la cognición, el desarrollo de teorías sobre la emoción y la motivación. Los griegos sentaron las bases para el posterior desarrollo de la disciplina. Además, su idea sobre la salud mental, el teatro, el teatro como herramienta de exploración psicológica y la importancia de la educación influyeron en la comprensión de la psicología como ciencia. Los aportes de la cultura helénica son fundamentales para entender el origen y el desarrollo temprano de la psicología como disciplina psicológica. Y así nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de expertos.